Hermanos, el Señor les bendiga. Quiero hacer un pequeño ejemplo del versículo que a mí me tocó, que yo voy a estar estudiando. Lo primero que nosotros hacemos es la parte de la observación, como hemos estado viendo en las clases. Identificamos las palabras dentro de nuestro texto para poder determinar si son verbos, si son conjunciones, adverbios, si son nombres, si son pronombres. Y el texto que yo tengo tiene algunas observaciones, como por ejemplo, pero. ¿Qué significa el pero? El Espíritu dice claramente. ¿Qué es esta sección que dice claramente? ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu dice? ¿Cómo el Espíritu lo dice? ¿Qué es los postreros tiempos? ¿Qué es algunos? ¿O quiénes son algunos? ¿Qué es la palabra apostatarán? ¿De qué fe está hablando? ¿Qué es escuchando? ¿Escuchando en qué tiempo? Si lo escuchan ahora, lo van a escuchar en el futuro o lo han escuchado antes. ¿Qué tipo de espíritus dice que son? Dice que son espíritus engañadores. Y dice que esos espíritus o esos que están escuchando, esos algunos, tienen doctrinas, escuchan doctrinas de demonios. Entonces, esta es la parte de las preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, por qué, a dónde? Entonces yo le hago esas preguntas al texto, primero para identificar, para observar, para conocer, para identificarme con el texto. Y dice, pero, yo tengo aquí, lo he anotado en una página, lo estoy haciendo desde mi teléfono celular, porque estoy de viaje y no ando mi equipo, no ando la computadora, no ando las demás cosas, pero he querido ayudarles en lo poquito que yo he leído. Tal vez no tengo mucha habilidad porque no he practicado antes, pero lo que puedo o lo que he aprendido, he leído, lo voy a compartir con ustedes. Entonces yo ya lo escribí aquí y lo he dividido. Aquí lo he sacado. Por ejemplo, el pero es una conjunción y lo he ido sacando poco a poco. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Entonces el Espíritu es el sujeto de la oración. Aquí donde tengo esto, el Espíritu dice claramente, yo tengo una oración. Sujeto, Espíritu, verbo, dice, y complemento, que es todo esto. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces tengo el sujeto, el verbo y todo lo demás, que es un complemento. Lo primero que yo hago entonces es identificar el sujeto, el verbo y lo demás, que es todo lo demás es el complemento. Entonces cuando ya tengo esto, que ya tengo la oración principal, ya puedo dividir. Yo sé que pero, por lo que he leído en la gramática, es una conjunción. Yo sé que dice es un verbo, que claramente es un adverbio. La palabra que es una conjunción. Es una conjunción. Postreros es un adjetivo.
La palabra tiempo es un nombre común. La palabra algunos es un pronombre. Es un pronombre. Apostatarán es un verbo. Y la fe es un nombre común también. Nombre común. Esto es un artículo. Y esto es otra cosa. Bueno, ahora mismo no recuerdo qué es. La palabra, cómo se llama. No lo recuerdo en este momento. El de es pero lo que significa que apostatarán de la fe, o sea, apostatarán acerca de esa fe que han creído antes, estos algunos. Entonces ya tengo ahora hecho observaciones gramaticales, y aquí lo he sacado para poder tener claro lo que yo estoy haciendo. Pero conjunción espíritu sujeto dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, cuando ya tengo eso, aprendo a hacer. Yo creo que esto lo van a enseñar en la clase, supongo. No estoy seguro. Pero para diagramar, nosotros hacemos una línea. Hay que fijarse de que esta parte pasa hasta abajo, y aquí vamos a poner el sujeto, y esta parte no pasa la línea porque este es el complemento o el predicado, como también le decimos. Y aquí va el verbo. Entonces, esto es lo más básico: el sujeto, el verbo y el predicado. Luego que tengo eso, solo lo que voy a aprender es hacer las conexiones de oraciones. Creo que hay en este texto ahorita tenemos 2 oraciones. La primera oración, para mí, según lo que entiendo, la primera oración es sujeto, verbo y complemento. Entonces estaríamos diciendo que esto es la primera oración. Entonces, si es la primera oración, entonces yo voy a decir: el Espíritu dice y lo demás que dice, que es todo el complemento. Entonces yo tengo esto ahorita. El Espíritu dice todo lo demás. Todo lo demás es el complemento, que hay que irlo escribiendo subordinado a dice, al Espíritu dice. Entonces lo he hecho también, lo voy a explicar el diagrama en otra página que también estoy haciendo. Ya tengo aquí el diagrama. Sujeto, verbo. Claramente decíamos que es un adverbio, y como es un adverbio va subordinado a dice, porque los adverbios modifican verbos. Entonces, este es un adverbio, ¿verdad? Este que es una conjunción que para mí
yo lo puse así, pero no les puedo decir que esto funcione exactamente así. Pero considero que lo que está haciendo es uniendo a esta oración con esta otra oración. Entonces, quizás esto no es la manera más profesional de hacerlo, pero lo he hecho así porque no tengo más espacio aquí en la página, pero debería de ir aquí para acá. Debería de estar por aquí y continuar para acá. Pero como no tengo espacio y es un ejemplo nada más para mis compañeros, entonces lo que hice, le hice una rayita. Yo sé que esto tiene que ir para acá. Entonces, para mí esto es la próxima oración. Algunos va a ser el sujeto de la siguiente oración. Entonces, algunos lo tengo como sujeto y apostatarán, que sé que es un verbo. Aquí donde viene lo que uno tiene que saber, que la palabra tiempos, postreros es un adjetivo, que modifica, ¿a quién está modificando postreros? A tiempos. Entonces es un adjetivo que modifica a tiempos. Y tiempos es como lo tengo aquí, es un nombre común. Y en, que es lo que no recuerdo qué significa, es lo que no logro decirle el nombre, pero yo sé que en es parte de esta oración y está funcionando aquí. Podríamos decirlo como una frase sustantival, porque es como sujeto que está funcionando, pero no es sujeto, solo funciona como sujeto. Y la fe también es un nombre común, La LA podría ir aquí abajo, podría ir LA aquí abajo, así, y no aquí. Es como fe, es como tener fe aquí, así, y decir la fe, porque este es un artículo. Entonces eso sería mejor. Y este es un nombre común. Sería mejor esto en esta parte aquí. Y también creo que aquí había otro. Aquí en espíritu. Quizás sería mejor poner el espíritu. Y si tengo otro error. Entonces esto es todo lo que yo puedo hacer en la primera parte del versículo en el que yo estoy estudiando. Y que es un ejemplo que sirve también para ustedes. Sí, es fácil, digamos, de una manera relativa. Y como vamos a tener un video en vivo, tal vez podemos hacer ejemplos. La única limitante es que no tengo tecnología. Pero si tuviese toda la tecnología, mi computadora y todo lo demás, yo pudiera estar ayudándoles con sus versículos. Pero si uno sabe que esto es sujeto, que esto es el verbo y que esto lo demás es complemento, esto es la base. Yo lo que hago, identifico oraciones, lo meto en eso, y las otras oraciones las meto abajo de lo que vaya. Así, en el caso aquí, esto ya lo dije, que lo expliqué porque lo hice así, solo porque ya no tengo página. Pero si tuviera página, siguiera por aquí. Entonces, si se fijan, hice la primera oración, hice la segunda oración, y todo esto, como estábamos modificando, apostatarán. Entonces yo ahora puedo decir, como esta es una conjunción también, las conjunciones
son así, son como esto y son como este otro, conjunción también. Entonces, las conjunciones van así, pero, haciendo referencia a lo anterior, pero, sujeto, verbo y complemento que es todo esto, el espíritu, porque los artículos se ponen abajo, los artículos van abajo de lo que está modificando, el espíritu dice verbo, y claramente, como yo en la gramática sé que claramente es un adverbio, ¿a qué verbo está modificando? A dice. No puede modificar apostatarán porque esto está más abajo, todo esto es parte de la oración. Entonces claramente no lo puedo poner aquí porque a pesar de que todo esto es el complemento, pero claramente es un adverbio que modifica verbos. Entonces tiene que ir aquí abajo, claramente dice. Y ya tengo la primera parte de mi oración. La segunda parte, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que lo que es una conjunción, entonces viene y se hace en este estilo, que, pero en esta parte que está unido al verbo, que apostatarán, que algunos funciona como sujeto, algunas personas, habiendo escuchado la verdad, abandonarán, significa apostatarán, abandonarán la fe que han conocido. ¿Cuándo van a abandonar esta fe que han conocido? En los tiempos postreros. Entonces la pregunta predicable es, o para predicar es, ¿y estos postreros tiempos cuándo son? Ya eso es parte del exégesis o de lo que vamos a investigar en los comentarios bíblicos y en lo demás. Entonces, si se fijaron, aquí ya tenemos bien identificado todo parte de que tenemos que hacer esto. El pero es una conjunción, el sujeto es el espíritu, esto es un verbo, un adverbio. Si hago esto y lo hago bien, hago una lista, sé que es sujeto, verbo y complemento, y eso me va a ayudar muchísimo al diagrama. Hermanos, espero que esto les funcione, que les ayude, y cualquier pregunta estoy para servirles. Dios me los bendiga.